Familia Manuel, es un gusto para nosotros poder estar con ustedes. Sabemos que Dios tiene algo especial para nuestras vidas en el día de hoy. En esta noche sabemos que Dios nos ha puesto aquí para encontrarnos y poder glorificar el nombre de nuestro Rey. Así que los invitamos que se unan con nosotros con esa misma alegría y toquemos el corazón de Dios con estos cánticos que dicen así. Aunque el mar me diga te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Aunque el monte diga no pasará, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, 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 tú eres la fuerza que lleva mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que estás. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Tú eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi rey, en ti puedo confiar. Oh, 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 tú eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y hará, es mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado. Hoy vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eso es, vamos con gozo, digámosle. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Todos unidos, digámosle. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres guitarra. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria y la honra para siempre. A Dios sea la gloria y la honra. Tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Una vez más, digámosle, va. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás.
Tú estás aquí, Señor, lo creemos y lo proclamamos, Señor, con nuestro cuerpo, con nuestras voces, Señor. Digámosle así: aleluya, aleluya, gloria dar al Señor nuestro Rey. Dar al Señor nuestro Rey. Aleluya, Santo, Santo, eres tú, Dios poderoso. Tú eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Gloria dar al Señor nuestro Rey. Aleluya, aleluya, gloria dar al Señor nuestro Rey. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este servicio de oración. Le damos gracias a nuestro amado Oscar por esa alabanza tan hermosa, que espero que haya sido un disfrute y un deleite y que los haya metido en la presencia del Señor. Yo quiero que oremos, inclinemos allá donde están cada uno de ustedes, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por esta noche que tú nos das, por este día que nos has dado. Gracias, Padre Santo, porque
has hecho maravillas, Padre Celestial. Has guardado tu iglesia, has guardado a tu pueblo, les has provisto, los has cuidado. En torno de ellos tú has puesto a tus ángeles para que los libren de todo mal y de todo peligro. Gracias te damos a ti, te damos toda la gloria y toda la honra. Y queremos entregarte este tiempo contigo. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas tocando nuestra mente y nuestro corazón para que podamos a través tuyo comprender, entender la dimensión de tu palabra y transformar no solamente nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, sino cada área de nuestra vida, Padre Santo, que hoy queremos abandonar en tus manos, Padre Santo, porque son las mejores manos. Amén, amén, amén. Gracias, mis amados hermanos. Reciban un saludo de los pastores, un abrazo fraternal. Los extrañan mucho, los quieren mucho, están muy pendientes de cada uno de ustedes. Y bueno, desde la casita ellos también se están cuidando, están trabajando. Igual Osquitar y su esposa, sus hijos, David también allá en su casa, en su hogar, con su familia, también les extiende un abrazo grande, grande, grande. Bueno, mis amados hermanos, hoy quiero empezar con un comentario. Quiero que hablemos de algo que está siendo un flagelo en este tiempo de coronavirus, de COVID-19, de cuarentena, de aislamiento. Las familias, no solamente las colombianas, las familias latinoamericanas están pasando por un proceso y están viviendo un proceso bien cruento, duro, difícil. El pasado 15 de abril nuestro gobierno emitió un comunicado que alarmó a varias instancias de nuestra sociedad y de nuestro estamento político y gubernamental. Más que el cáncer, más que el COVID-19, más que el ébola, más que el dengue, más que cualquiera de esos virus que son, digamos, peligrosos, letales si no se tratan a tiempo. Nuestra sociedad y especialmente nuestra familia está viviendo o enfrentando un virus que es muy letal. Y estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Las estadísticas dicen que en el periodo del 25 de marzo, cuando empieza la cuarentena, el simulacro de cuarentena, aquí en nuestro país y que la presidencia lo ratifica y digamos, lo establece ya a nivel nacional, la violencia intrafamiliar se ha incrementado en un 142%. Durante ese tiempo se han presentado 13 feminicidios en nuestro país. Es algo que alarma, es algo que preocupa y que debe preocuparle a la iglesia, porque la iglesia está dirigida a sanar y a trabajar sobre el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, que es el hogar, que es la pareja. Ese núcleo fundamental que Dios mismo diseñó, estableció y constituyó desde el principio de la creación. La violencia familiar es un virus que tiene casi las mismas propiedades del COVID. Si no se diagnostica a tiempo, si no se denuncia a tiempo, si no se toman los correctivos a tiempo, puede causar la muerte. Pero no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte mental, la muerte emocional. Frente a esta clase de bacteria, también tratamos de implementar medidas cautelares, medidas
preventivas, pero que no atacan directamente el génesis y la causa que provoca este virus. También, al igual que con el COVID, utilizamos tapabocas, porque el silencio es algo que predomina frente a ese virus mortal que es la violencia intrafamiliar. Frecuentemente es normal ver un lavado de manos, porque nos lavamos las manos y evitamos asumir la responsabilidad que acarrea nuestros actos por acción o por omisión. A las personas que decimos amar, maltratamos. Y no cuidamos de que ese virus se propague al seno de nuestra familia. También encontramos, al igual que el COVID, un parásito, una bacteria. Pero no crean que el parásito y la bacteria es el agresor. No. El parásito y la bacteria se alojan en el corazón y en la mente de la persona que imparte o que infringe ese maltrato dentro de su seno familiar. Entonces, podríamos decir que él también se convierte en una víctima de ese flagelo. Empezamos de pronto con malas palabras, malas actitudes, malas miradas, o miramos para donde no se debe. Damos un ejemplo y un mensaje totalmente equivocado a nuestros hijos. Pero el flagelo y la génesis de esa bacteria y de esa contaminación se llama simplemente pecado. Y cuando nosotros conectamos con el pecado en nuestra mente y en nuestro corazón, empezamos a cambiar nuestra actitud frente a las personas que amamos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, dice nuestra ley y nuestra Constitución. Pese a que se ha tergiversado el significado de familia. Sin embargo, la familia es donde nuestros hijos empiezan a relacionarse y a interactuar con otras personas de tal manera que cuando crecen y asumen su rol como persona, como ciudadano, ellos pueden desarrollar esa capacidad que aprendieron en el seno familiar en un entorno social grande y abierto. Si bien es cierto que nosotros podemos apreciar un agresor o varias víctimas dentro de ese marco, digamos, mis hijos dicen una frase, se me fue. ¿Cómo es que dicen ellos? Que son parejas y son familias como contaminadas. Y dentro de ese marco nosotros podemos apreciar no solamente una actitud física, no solamente una actitud corporal, mental, sino también una actitud espiritual. Porque todo lo que nosotros hacemos en este plano material tiene un impacto directo en el plano espiritual. Hoy podríamos hablar de la responsabilidad del marido o de la esposa, aún de los hijos y de los abuelos. Y podríamos buscar dentro de la palabra de Dios que tiene un extenso mensaje, extensos temas, extensas palabras
que hacen referencia a el deber del marido, el deber de la esposa, el deber de los hijos. Es nuestro manual de vida, de relación familiar. Pero no, hoy no vamos a hablar de lo que debe hacer el marido, la esposa, los hijos, los abuelos. Hoy quiero que hablemos de algo más trascendental. Y hoy quiero que hablemos de lo que es el deber ser de un cristiano, de alguien que conoce de la palabra de Dios, pero que nunca ha tenido una relación con Dios, de alguien que muchas veces sirve en una iglesia, pero que nunca ha tenido un momento de intimidad con Dios, de alguien que de pronto conoce toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, pero nunca ha sido transformado por el Espíritu Santo. Vamos a enfocar dos elementos que me parecen muy relevantes dentro de todo este contexto de violencia intrafamiliar. Y vamos a verlo desde el punto de vista del fruto del Espíritu que Pablo nos habla en Gálatas. Gálatas 6, capítulo 5, versículo 22. Y vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es curioso que este versículo 23 termine con esa frase, porque normalmente todo en la vida del ser humano está regulado. Desde la casa nos enseñan que tenemos siempre que estar cumpliendo normas. Bañarse, lavarse los dientes, orar, tender la cama, hacer los deberes, estudiar. Ahorita todos estamos en aislamiento, hay trabajos que se hacen por internet, enviamos los trabajos a la universidad, al colegio. Todo está lleno de deberes, hay una hora que yo tengo que cumplir para asistir a la clase virtual. Hay una hora en que tengo que subir la tarea. Hay una hora específica para poder desayunar, almorzar, comer. Para todos nosotros tenemos, pero aquí el versículo nos dice: contra tales cosas no hay ley. Interesante el tema. Pero yo quiero que enfoquemos esta noche nuestra atención no en el amor, que es el principal, tampoco en el gozo, en la paz. Yo quiero que lo enfoquemos en los dos últimos elementos del fruto del Espíritu. Y estoy hablando de la mansedumbre y la templanza. Y empecemos con la mansedumbre. Miremos qué es lo que podemos nosotros entender por mansedumbre. Normalmente una frase coloquial es que uno es manso, pero no menso, ¿cierto? Pero miremos por qué nosotros asociamos, perdónenme la palabra, por qué nosotros asociamos la mansedumbre con estupidez, o con majadería, o con falta de carácter. ¿Saben por qué? Porque nos falta profundizar en la palabra. Porque a veces nos contentamos solamente con venir, sentarnos en una silla, escuchar un mensaje, escuchar al pastor, recargar y salimos.
Nos contentamos con venir y servir, estar todo el día metido en una iglesia. Pero cuando llegamos a nuestra casa, todo lo que nosotros escuchamos en la iglesia, que fue un mensaje espectacular, que en 40 minutos que llegamos a nuestra casa se nos olvidó, pero fue muy bueno. Cuando llegamos allá, practicamos, desarrollamos todo lo contrario. El concepto elemental de mansedumbre se define o hace referencia a una actitud interior del ser humano. No es algo que yo muestre, no es algo que aparezca acá en el pecho como un logo o algo así, no es algo que yo pueda pegar en el rin de la bicicleta, en la tanque de combustible de la moto, en la puerta del carro, no es algo que yo pueda colocar en la ventana. La mansedumbre es una actitud interior. Y la mansedumbre, mis amados hermanos, tiene 3 elementos, aspectos o actitudes que la persona que la tiene refleja. Y vamos a mirar el primero. El primero es una actitud de sumisión. ¿Sí? De sumisión. Y entonces ahí el esposo va a decir, ¿sí ves? Tú tienes que ser sumisa a mí, porque yo soy el sacerdote y soy la cabeza de la casa. Sí, sumisión. Si deciden aceptarla. Es una sumisión, pero a la voluntad de Dios. Solamente. En Mateo 11:29, el mismo Señor Jesucristo afirma que Él es manso y humilde. El mensaje de salvación que da y que nos deja a nosotros es ese. Él es manso y humilde. No importa si conoces o no conoces la palabra. En estos tiempos, lo importante es que nosotros permitamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Todo el entorno, todo lo que nos rodea, nos genera miedo, nos genera temor, nos genera ansiedad, nos genera pánico. Tenemos pánico por perder el empleo, tenemos temor por cumplir con mis obligaciones económicas, con bancos, con tarjetas. Nos dejamos llenar de un pánico espantoso y nos sumimos en una oscuridad terrible en la cual no vemos luz. Y cuando nosotros estamos así, en esas circunstancias, la pregunta es, ¿me estoy sometiendo a la voluntad de Dios o quiero hacer mi voluntad? Y entonces perdemos esa sumisión a la palabra de Dios. Se nos va. Y empezamos a asumir actitudes y comportamientos totalmente contrarias a lo que nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo 11:29, que dice, yo soy manso. Y si quieren, veámoslo. Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, dice el Señor Jesús, pues yo soy paciente y humilde, de verdad, conmigo podrán descansar. Eso es la traducción lenguaje actual. Pero miremos Reina Valera del 60, ¿verdad? Quienes estén allá, quienes ya lo hayan encontrado, digan amén.
Uy, todos. Dice en el 29, llevad mi yugo. 11:29, ¿verdad? Yes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el mensaje que Dios nos da. La pregunta es, ¿en tu casa eres manso y humilde? ¿Estás aprendiendo con H intermedia, o sea, apropiándote de esas palabras del Señor Jesucristo? ¿Tienes esa actitud sumisa a la voluntad de Dios? ¿O te impones como macho? ¿O te impones como cabeza? ¿O te impones como autoridad? Segunda actitud. Cuando uno vive y posee la mansedumbre como fruto del Espíritu, uno es educable. Una maestra que tuvimos el privilegio de compartir con ella horas de clase en el seminario bíblico, aquí en nuestra iglesia, decía, uno siempre tiene que tener un corazón y una actitud de aprendiz, porque uno aprende hasta el último día de nuestra vida. Siempre uno debe estar dispuesto a aprender. ¿Saben cuál es el gran obstáculo para esta actitud? El orgullo. En Santiago 1:21, busquémoslo acá. Santiago 1:21. Santiago, se me perdió Santiago. Santiago 1:21. Quien lo haya encontrado, por favor, lo lee, que aquí todos escuchamos. Santiago 1:21 nos enseña que debemos recibir con humildad el mensaje de salvación. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros creemos que somos santos, salvos y dueños de la verdad absoluta. Y eso es una tergiversación total del mensaje del Señor. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, 1:21, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si nosotros recibimos lo que Dios nos da, ¿por qué tenemos que pasar factura para compartir con los que amamos eso? Porque cuando tú ejerces violencia, cuando tú maltratas a tu esposa, cuando tú le dices que es una estúpida, que es una idiota, que no sabe, que no conoce, que es torpe para hacer las cosas, le enseñas a tu hijo que esa madre que le dio la vida, que esa madre que escogió Dios para él, es el peor error que pudo haber cometido Dios. Que tú eres una víctima de las circunstancias y que el único que tiene la verdad absoluta eres tú. Y estás creando un hombre maltratador, abusivo en tu casa. Y estás pervirtiendo, distorsionando la palabra de Dios en ese futuro hombre, en esa futura mujer. Es el Espíritu Santo el que nos permite poder modificar y vivir eso. Lo fundamental, lo vital, el centro, la base
de una transformación mental, espiritual, emocional y de una sanidad en cada una de nuestras áreas es buscar, mantener, tener o crear una relación íntima con el Espíritu Santo. La tercera actitud que nosotros vemos en la mansedumbre es que te hace ser una persona considerada. ¿Considerada qué es? Algo así como tener la empatía por los demás. Entonces, la pregunta es, ¿tienes empatía por tu hijo, por tu hija, por tu esposa? ¿Tienes empatía por tu esposo? ¿Te has puesto alguna vez en los zapatos de ella o de él? ¿Has sentido? No es solamente llegar y decir, ah, sí, es que mi esposa cocina, lava, pero ella no hace nada. Porque la que lava es la lavadora, la que cocina es la estufa, la que plancha es la plancha, ¿cierto? Ella complementa lo que hacen los electrodomésticos que yo le compré para que tenga una buena vida, tranquila y relajada. Pero no te das cuenta que vive pendiente de tu ropa, no te das cuenta que ella vive pendiente de tus emociones, de tus frustraciones, no te das cuenta que ella vive pendiente de tus necesidades sexuales, que aunque ella no quiera tener intimidad, acepta tener la intimidad porque te ama o porque te teme, que cuida a tus hijos, que administra los recursos de la casa. Tener empatía, ser considerado no es solamente tratar de pensar como ella o tratar de hacer. Listo, entonces en este fin de semana vamos a jugar a una cosa. Tú vas a ser el esposo, tú vas a ser el varón y yo voy a ser la esposa. Que no resulte como el cuento que en ese cambio tuvieron relaciones siendo el esposo convirtiéndose en la mujer y resulta que quedó embarazado. Ese es un cuento largo, pero es un chiste, no se asuste. No es solamente eso, no es solamente cambiar de rol y de papel y de actitud, no, es sentir. Es lo que el Señor Jesús hacía con las personas que encontraba en su camino y que se acercaban a Él. Era sentir en su cuerpo y en su vida, en su mente, en su espíritu, en su corazón, el dolor, la frustración de aquella mujer con flujo de sangre, de aquel hombre paralítico, de aquel hombre ciego, de aquel hombre que estaba buscando ser sano de esa lepra. Él sentía ese dolor, él sentía el desprecio, sentía la humillación. Eso es ser considerado, eso es tener empatía. No es ser ridículo y decir, sí, hoy entonces voy a cocinar yo para que descanses. Eso se llama, pónganle el nombre que quieran. Algo interesante que encontré cuando yo estaba estudiando el término de mansedumbre, es que la mansedumbre bíblicamente se relaciona con valor, fortaleza, resolución, poder, firmeza, no rigidez, firmeza. Todo eso son elementos de un carácter y de un carácter de un hombre que nosotros creemos conocer. De un hombre que vino y transformó y partió la historia de la humanidad en dos. El Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo la fortaleza para enfrentar a sus detractores. El Señor Jesús tuvo el valor para enfrentar el sufrimiento y el dolor y la humillación que implicaba la muerte en la cruz. El Señor Jesús tuvo la resolución para sanar en día sabático, para perdonar los pecados,
El Señor Jesús tuvo el poder para devolver la vida. El Señor Jesús tuvo el poder para perdonar los pecados. El Señor Jesús tuvo la firmeza para defender su posición y la casa de su Padre cuando esta era, ¿cómo se dice? Cuando esta era agredida, cuando era menospreciada por aquellos que estaban dentro de ella. Pero no solamente el Señor Jesús. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Moisés, un hombre manso y humilde. Y sin embargo, tuvo el carácter, la fortaleza y el valor para guiar a más de 3 millones de personas por el desierto y colocarlos frente a la tierra prometida. Tuvo el valor para organizar el pueblo, tuvo la fortaleza, tuvo la resolución para asumir ese liderazgo que Dios había puesto sobre sus hombros. La firmeza no podemos asociarla con la rigidez, ni podemos asociarla con el abuso y con la humillación. La firmeza debe ser conjugada y debe estar unida a la mansedumbre para poder brindar esa sabiduría y ese equilibrio que un hombre, una mujer de Dios deben tener fuera del entorno de la iglesia, en el diario vivir. Hasta aquí es el tema de la mansedumbre. Ahora vamos a tocar rápidamente, porque es cortico, solamente son 17 páginas, el tema de la templanza. Estos dos elementos me parecen fundamentales porque cuando nosotros no tenemos la mansedumbre y la templanza y no conocemos qué quiere decir eso, podemos hacer lo que hacen las personas cumpliendo las normas o los protocolos de bioseguridad. Me pongo mi vestido y mi traje de cristiano, mi chaleco de cristiano, mis zapatos de cristiano, en la iglesia. Pero cuando yo llego a mi casa, dejo los zapatos afuera, me quito la ropa de cristiano, la meto en un talego, la amarro bien, le echo un chorrito de conservante para que no se dañe y la dejo aparte y me pongo mi ropa de maltratador, de injurioso, de maledicente, de mal padre, de mal ejemplo en mi casa. Y quiero contarles algo que sucedió. La historia narra que en 1871 en la ciudad de Chicago, una señora de apellido O'Leary, no sé si lo estoy diciendo bien, yo poco de inglés, tenía una finca en la ciudad de Chicago. Estamos hablando de 1871. Tenía una finca en la ciudad de Chicago y ella a la madrugada tomó una pequeña lámpara, así, una pequeña lámpara, y se dirigió al establo donde tenía una vaquita, la cual ordeñaba todos los días a la madrugada. Ese día, esa madrugada, específicamente, en el proceso del ordeño de la vaca, vamos a hablar de la templanza. En el proceso del ordeño de la vaca, el animalito, pateó la pequeña lamparita. Con tan mala suerte que aquella lamparita cayó sobre un montón de heno seco y generó un incendio de dimensiones
desproporcionadas. El fuego consumió entre 6 y 7 kilómetros cuadrados. Toda el área de la ciudad de Chicago, en donde funcionaban comercios e industrias, fue arrasada. 17.450 edificaciones se convirtieron en cenizas. 300 personas perdieron la vida y cerca de 90.000 quedaron sin hogar. Para 1781, los daños se estimaron en $200 millones. El fuego es algo que nosotros manejamos en diferentes versiones. La llama, el fuego de nuestra casa, de la cocina que produce el gas, la hornilla eléctrica que se calienta y produce un calor excesivo y que si tú colocas un pedazo de madera o algo que pueda ser combustible, se genera combustión. Es un proceso químico y es un elemento que debe ser totalmente controlado. Hemos sido testigos de grandes tragedias naturales debido a las conflagraciones que han destruido bosques, que han matado animales en Australia, aquí en nuestro país, en varias partes del mundo. Cuando Dios creó al hombre, al soplar ese aliento de vida, que lo encontramos en Génesis 2:7, en el momento en que Dios sopla ese aliento de vida y que esa figura que Él hace del polvo de la tierra adquiere vida, no solamente le imprimió su esencia, su vida, también le imprime una fuerza, una potencia a ese hombre capaz de construir, de hacer, de administrar, de sojuzgar la tierra, de sacarle el fruto, pero también de poderla destruir. Y volvemos a lo que hablábamos cuando nos referíamos a la mansedumbre. Es el pecado, el origen del mal. Es el apartarnos de Dios lo que impide que nosotros tengamos esa templanza. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, cuando nosotros tenemos una relación pobre, paupérrima, mediocre con el Espíritu Santo en nuestra vida, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente un espacio, algo en lo que ese fuego interno que tenemos, esa potencia que nosotros tenemos para construir, se transforma en una llamarada gigantesca que consume todo lo que está a nuestro alrededor. Es imposible para el ser humano controlar nuestras emociones. Nosotros podemos educarlas, pero nunca controlarlas. Por eso se presentan los feminicidios, por eso se presentan los abusos a menores, por eso se presentan el maltrato intrafamiliar, por eso se presenta toda esta violencia desaforada en contra de las personas que decimos amar. Es ese fuego, pero no es el fuego, es el control que nosotros queremos tener. Porque para nosotros es más fácil dejar desfogar esa llamarada y que consuma, porque eso genera en una mente totalmente alejada de Dios y distorsionada de la verdad, que vive una realidad cruenta, difícil, genera algo de satisfacción.
momentánea, porque el pecado es eso, una satisfacción momentánea totalmente equivocada, apartada de la palabra de Dios. Manejar esa templanza, manejar esa mansedumbre, reflejarla en nuestra vida, reflejarla en las personas, porque el fruto es el producto del trabajo de la siembra, el fruto es el producto del crecimiento de una planta, de un árbol. Eso lo hace el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que quieren y aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Pero nosotros lo que debemos es reflejar ese fruto. La invitación, mi amado hermano, es para que seamos conscientes, para que tengamos un momento de reflexión y de intimidad con Dios, para que le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Si conoces o no conoces de la palabra de Dios, estamos atravesando por un tiempo difícil para todos. Hay incertidumbre, hay miedo, hay temor, hay pánico. Pero si nosotros nos centramos en una relación con el Espíritu Santo, permitimos que esos elementos del fruto, la mansedumbre y la templanza, se generen en nosotros, podemos apartar un peligro latente que se cierne sobre nuestra familia, sobre el hogar, sobre las familias, no solamente de nuestra congregación, sino de toda la sociedad. Pero si permitimos que el Espíritu Santo haga brotar ese fruto y nosotros lo podemos manifestar, hemos ganado una gran batalla. Pero esa batalla se libra todos los días, de las 00 a las 24, todos los días. Disminuyamos, cortemos, suprimamos de las estadísticas esos datos de violencia intrafamiliar. Suprimamos de nuestra vida esas actitudes de violencia intrafamiliar, esas actitudes de agresión, de humillación, de orgullo, de vanagloria. Amén. Vamos a orar y vamos a despedir. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, para despedir yo quiero leer Gálatas capítulo 5, versículo 25. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiando unos a otros. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Clamamos por nuestras familias, por nuestros hogares, por las parejas, por los matrimonios, por aquellas parejas, Señor, que aunque no te conocen, Señor, anhelan en su corazón y hay algo en su interior que quiere y les lleva y los impulsa a buscar de ti. Es un tiempo en el que tú nos das un espacio para que podamos buscar de ti y para que en nuestro corazón haya un cambio de dirección. Ese cambio de dirección se refleja en el arrepentimiento. Reconozcamos nuestros pecados, permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, para que así Él mismo nos convenza en nuestro interior de aquellas actitudes que te desagradan, que hacen que yo no pueda presentarme delante de ti porque he pecado contra ti. Límpianos, ayúdanos, Padre Santo, cada día a ser mejores. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.